Hola y bienvenidos al Daily Market Update en su versión extendida de los viernes. Hoy es 26 de septiembre del 2008. Los mercados están cerrados, los futuros también están cerrados y como siempre vamos a comenzar con los futuros del mini S&P 500. Creo que de aquí en adelante algo que deberíamos hacer es simplemente tomar día a día e empezar una vez más a usar esos niveles de soporte y resistencia y empezar a especular entre esos niveles. Finalmente este mercado por el momento y la actividad del día de hoy fue un tanto positivo, especialmente abriendo con un gap bastante grande hacia la baja. De hecho, si pasamos a un chart intradía para ver qué fue lo que sucedió, básicamente abrimos con un gap bastante grande hacia la baja, alrededor de 20 puntos, y de ahí, tratando de traducirlo del inglés al español, estuvimos escalando esa pared de preocupación en los mercados y finalmente cerramos increíblemente positivos durante el día. Así es que una sesión en realidad positiva para estos mercados, especialmente teniendo toda esta recuperación durante el día. En realidad nosotros estamos buscando niveles de resistencia para entrar en estos mercados short. No funcionó en realidad. Tuvimos pocos retrocesos en relación a lo que tuvimos como avances. Teníamos muy malas noticias en este mercado y finalmente lo que habrá que hacer es una vez más simplemente tomar este mercado día a día. Pasamos ahora a un chart de 60 minutos y algo que me gustaría mostrarles es este low que hicimos la semana pasada, que creíamos que teníamos ya el low en los mercados. Está funcionando si lo utilizamos con el low que hicimos hace 2 días y parece ser que tenemos una línea de tendencia y nos vamos a estar refiriendo a esta línea de tendencia en los próximos días porque creo que podríamos encontrar buen soporte esta vez en esa línea de tendencia. Niveles de soporte, y estamos debatiendo entre si utilizar este low con estos highs a donde cerraron estas barras o si simplemente utilizar todo este movimiento, pero creo que ajusta mucho mejor, si se pueden dar cuenta, con utilizando, perdón, estos highs de acá. Y si se dan cuenta, nunca cerramos en las barras de 60 minutos por debajo de lo que sería el 61.8% de Fibonacci, y de ahí encontramos soporte en estos mercados. Así es de que probablemente utilicemos este high relativo con este low, y niveles de soporte que tenemos: 11.8675, 12.0225, y por el momento no hemos rebasado este nivel, pero estos dos niveles por el momento podrían funcionar como buen soporte: 12.02 y 11.8675, y de hecho 12.02 son los lows de julio, así es de que una vez más que estamos por encima de ese nivel podrían funcionar como buen soporte. Niveles de resistencia deberíamos usar entonces tal vez ese high relativo con todo este movimiento hacia la baja, y niveles de resistencia, y que de hecho más o menos, si se dan cuenta, están funcionando bien estos dos niveles. Esto que funcionó como soporte debería de funcionar como resistencia. Esto por el momento sigue funcionando como resistencia al mismo tiempo que esto, y 12.13, 12.24 y 12.35 probablemente a corto plazo serían los niveles más importantes de resistencia. 12.47 y medio, probablemente cerca de 12.50, es otro de los niveles que seguramente van a estar funcionando como buena resistencia en estos mercados de aquí en adelante. Regresamos al chart de días en el S&P 500, y algo que vale la pena comentar es que tenemos un posible reversal. Esto es un hanging man en cuanto a velas, y probablemente podríamos tener algo de corrección acá hacia esos niveles de soporte de los cuales estábamos hablando, y tal vez de ahí tener continuación hacia la alza. Por el momento, como veíamos, tenemos una buena línea de tendencia, tenemos este low que creemos que es el low a corto plazo en estos mercados. Y algo que también vale la pena comentar: tenemos ya 3 días hacia el alza. Es un ritmo que lleva el mercado ya desde algún tiempo, y no hemos visto más de 3 días hacia el alza desde mediados de julio, que tuvimos este avance de 6 días hacia el alza. Es viernes, así es de que vamos a dar una vuelta por el mercado de grano. Estamos viendo el maíz, un chart de días, y estamos viendo a ver si esta línea de tendencia funciona. También esta la estamos checando a ver cuál de las dos funciona. Realmente lo que estamos haciendo es nos estamos atorando cada vez más en un rango mucho más pequeño. Estamos ahora entre 5.73, 5.23 aproximadamente. Estamos viendo este último movimiento, de ahí estamos tomando estos Fibonacci, y el último nivel de soporte que tenemos es 5.42, 5.43 aproximadamente. Estamos cerrando en 5.44 tres cuartos. El otro nivel que tal vez podría funcionar como algo de soporte: 5.35 y medio, donde tenemos esto de acá. En realidad nada grande en esos niveles, pero finalmente son los niveles que estamos viendo como posible soporte en el maíz. Si vemos resistencias, creo que deberíamos estar utilizando por el momento este pequeño movimiento que tenemos hacia la baja. Si nos acercamos un poco más, 5.60,
En realidad 5.52, 5.56, 5.60 son los niveles a corto plazo, muy corto plazo, que tenemos como resistencia, y los vamos a estar viendo de cerca a ver cuál de estos niveles funciona en el maíz. Pasamos ahora a los futuros del frijol de soya. Estamos viendo a muy corto plazo que después de haber tenido este impulso hacia la baja lo retrocedimos por el 100% y estamos ahora probando una vez más este nivel muy importante de soporte en 11.60. De hecho, si aguanta ese nivel me gustaría empezar a tomar posiciones long. Si pueden darse, es un nivel muy importante en el chart como soporte, y si lo llega a aguantar como lo que es, probablemente podríamos tener una corrección mucho más fuerte hacia el alza en el frijol. Finalmente lo que tenemos es una tendencia hacia la baja, así es de que esta sigue siendo la tendencia primaria, pero al muy corto plazo. Si esto funciona, este soporte funciona, probablemente podríamos tener una corrección mucho más grande hacia la alza en este mercado. Pasamos ahora a los futuros del trigo. Estamos viendo un chart de días. Habíamos comentado que de este movimiento ya habíamos tenido un retroceso del 100% y el objetivo era la extensión de Fibonacci en los $7 aproximadamente, donde tenemos mucho soporte en este mercado, y estamos viendo estos swings hacia arriba y hacia abajo, probablemente señalando el fin de este movimiento hacia la baja, y especialmente con muy buen volumen. Finalmente lo que tuvimos fue ese rebote y ahora niveles de soporte a muy corto plazo que me gustaría estar viendo en el trigo es este low de acá con el último high que hicimos. Estamos empezando a tener un retroceso. Si lo vemos más de cerca, niveles de soporte, estamos cerrando el 61.8% de Fibonacci en 7.14, donde tenemos todo este soporte de acá. Así es de que si funciona este nivel o 7.03 en realidad tenemos también muchísimo soporte. Ahorita lo vamos a ver. Si es que cualquiera de estos dos niveles funcionan como soporte, tal vez podríamos tener un movimiento también bastante interesante en el trigo. Finalmente lo que estamos viendo es que tenemos en todos los granos algo de soporte en esta área, y probablemente podríamos encontrarlo y tener un rebote más importante. Si se pueden dar cuenta, todo este nivel de soporte en el trigo es en el área de los $7, y si funciona tal vez podríamos tener una corrección mucho más grande hacia el alza. Pasamos ahora a los futuros del petróleo. Estamos viendo un chart también de días y niveles a muy corto plazo que estamos viendo. Estamos viendo este último impulso hacia el alza, niveles de soporte $102 con 80 centavos, $100.50, $98 y probablemente $95 como áreas de soporte. Nos empezamos a atorar esta semana en todo este rango y tenemos todo este movimiento lateral. Vamos a ver hacia dónde lo quiere romper, si hacia arriba o hacia abajo. Y niveles de resistencia, estamos muy cerca ya de los últimos niveles de resistencia que estábamos viendo. Estamos utilizando estos lows con este high de acá, y niveles de resistencia $110 con 20 centavos es probablemente uno de los últimos niveles. $112 con 80 centavos es donde tenemos toda esta base y buena resistencia, y por encima $114 con 80 centavos, pero si cerramos por encima de los $110 con 20 centavos, tal vez podríamos tener una corrección del 100% de Fibonacci hacia este nivel de los $122. Pasamos ahora a los futuros del euro contra el dólar. Estamos viendo un chart de días y estos niveles son los que estamos viendo de cerca como soporte. Estamos utilizando este low con este high y probables niveles de soporte 1.4530, 1.4430, 1.4330 y probablemente el área de 1.42. Si es que estos niveles llegan a funcionar como soporte, rompemos los highs anteriores. Y en especial si cerramos por encima de 1.4750, 1.4850, se empezaría a ver mucho más positivo. La extensión de Fibonacci viene a dar en esta área, y si lo vemos todo esto un poco más de lejos y la importancia de cerrar por encima de estos niveles de 1.4750, es que prácticamente tendríamos únicamente este nivel de 1.4850 como resistencia. Fuera de eso tenemos puro aire entre 1.4850 y 1.52 aproximadamente en el euro, así es de que esos siguen siendo los niveles de resistencia, sigue siendo 1.4750, 1.4850, y como Fibonacci si llegamos a utilizar todo este movimiento hacia la baja. Y como podrán darse cuenta, el último high que fuimos a dar fue en el 50% de Fibonacci. Niveles de resistencia siguen siendo 1.4850 y 1.51 en el euro, que corresponden al 50 y 61.8% de Fibonacci. Eso es todo por el Daily Market Update. Espero les haya sido informativo. Mucha suerte la próxima semana. Seguramente podría entrar una vez más algo de volatilidad si empezamos a tener noticias de ese paquete económico en Estados Unidos. Y nos vemos de vuelta el lunes.